Deseo un maravilloso día para ustedes, queridos estudiantes. Esta sería su clase número 25. Únicamente nos quedarían 3 clases más para ya luego enfrentar nuestro examen final, nuestro cuarto y último examen final, el cual, como ya posteé en mi cuenta de Facebook, está programado para el día lunes 5 de julio, para que los 3 grupos teóricos realicen su examen final ese mismo día lunes. Deben tener en cuenta que, si bien es cierto, el lunes 5 de julio inicia el examen parcial, cuando yo doy a conocer las preguntas del examen, a partir de ese momento ustedes tienen 36 horas. 36 horas para poder responder, porque las respuestas a este examen vas a enviármelas hasta el día siguiente, es decir, martes 6, a más tardar a las 8 de la noche. Es decir, son 36 horas que tenés ahí disponibles para resolver tu examen. Recuerdo además que el mismo día y a la misma hora que usted me envía su archivo conteniendo las respuestas al examen parcial, también debe enviarme un segundo archivo conteniendo su trabajo, la resolución a su trabajo de investigación filosófica, ¿verdad? Ya he compartido con ustedes en mi cuenta de Facebook el menú de temas, el menú de preguntas, de temas, de las cuales cada estudiante debe tomar una. Solo va a contestar una, nada más. Y va a responderla y va a enviarme el día martes 6 de julio su archivo con su trabajo de investigación, igual a las 8 de la noche de ese día martes 6 de julio, a las 8 a más tardar. Significa que cada estudiante me va a enviar 2 archivos. 1, el archivo de respuestas al examen parcial, y 2, el archivo de su trabajo de investigación final. En mi cuenta de Facebook yo les he detallado cuáles son las especificaciones de este trabajo de investigación. No debe ser una cosa demasiado larga, sino que muy bien reflexionada, una reflexión. Por eso yo les he planteado ahí que debe ser desarrollada en un mínimo de 3 páginas y un máximo de 5 páginas, escritas a doble espacio, de interlineado, ¿verdad? De interlineado, doble espacio. No a un espacio es como el interlineado queda muy pegado, sino que a doble espacio. Si algún estudiante tiene alguna dificultad para hacer el examen el día lunes 5 de julio, por favor me lo dice, me lo hace saber, ¿verdad? Para ver cómo resolvemos su problemática, ¿sí? A través del diálogo, la mayor parte de los problemas de la existencia pueden resolverse. Así que si algún estudiante tiene algún inconveniente, por favor me lo hace saber, ¿sí? Dicho esto, vamos a continuar con la sesión de clase del día de hoy. Vamos a enfrentar la propuesta filosófica de algunos pensadores de la antigua Grecia. Estamos hablando de los pensadores, de los filósofos que reflexionaron antes de Sócrates. Por eso se llaman así en su conjunto filósofos presocráticos, ¿verdad? Porque reflexionaron antes de Sócrates. Y por otras razones más, ¿verdad? Porque los filósofos presocráticos se proponen como objeto de estudio la consideración del fundamento y fundamentado en aquello que ellos consideran lo más real de la realidad, que es la physis, es decir, la naturaleza. No se hacen cuestión, no se pregunta por
el fundamento último en el campo de la existencia humana, en el campo de la vida societal. Ya examinamos el pensamiento de Parménides y el día de hoy vamos a empezar considerando el pensamiento de Tales de Mileto, griego, ¿verdad? Filósofo, que vivió entre el siglo VII y el siglo VI antes de Jesucristo. Tales igual enfrenta la pregunta por el fundamento fundamentado de lo real y propone él que el fundamento último de lo real es algo físico, y él dice que el fundamento último de las cosas, o sea, aquello en lo que las cosas consisten, es exactamente en ser agua. ¿Sí? Para él el fundamento fundamentado es el agua. El agua es algo físico, pero que también tiene una dimensión metafísica. Tiene una dimensión metafísica porque, siendo algo físico, es aquello que unifica lo real, ¿sí? Más allá de su carácter de determinación. Unifica lo real porque todo lo real, más allá de su existencia determinada, consiste en el fondo, de acuerdo con Tales, en ser agua. ¿Sí? Lo importante en la propuesta de Tales de Mileto no es tanto la respuesta a la pregunta, sino lo importante es la pregunta, la forma de preguntarse. Lo rescatable de Tales son más bien las implicaciones lógicas de lo que dice. Primero, Tales razona lo real en tanto que totalidad al buscar aquello que lo unifica más allá de su dimensión de especificidad y más allá de su dimensión de individualidad. Para Tales, la dimensión de especificidad o individualidad o de determinación es algo falso, es un punto de vista falso que nos aparta de la verdad. Para Tales, la verdad de lo individual no está en lo individual, sino que está en la totalidad. Interesante, lo importante a rescatar Tales, como dije, no es la respuesta a la pregunta, sino la pregunta misma, el modo de preguntarse. Y Tales está preguntando por las cosas reales desde el punto de vista de la totalidad, considerando que hay una dimensión metafísica dentro de lo físico. Lo físico es la manera como las cosas se me presentan en su determinación. Pero Tales logra percibir que hay una dimensión de trascendentalidad que lanza las cosas determinadas más allá de su determinación. Hay algo que unifica a lo real, sacándola de su determinación. Al final, todas las cosas que se me parecen como contradictorias y distintas, porque esto es esto y esto no es esto otro, y así sucesivamente. Más allá de eso, hay algo que unifica la real. Entonces, Tales razona lo real en tanto que es totalidad, al buscar aquello que lo unifica más allá de lo individual y específico. Segundo, Tales postula que hay un todo y que este todo, es decir, esta totalidad, es racional y es conocible. Habría entonces que entender que lo que Tales está postulando es que la verdad del mundo, del ser humano, de la realidad en general, está en aquello que lo trasciende y que lo lanza más allá de lo que es como ser determinado. Nos referimos a la apertura de la dimensión de la trascendentalidad. La dimensión de trascendentalidad, el carácter divino de lo real, y por tanto, al final, y en esto van a coincidir prácticamente todos los presocráticos, el fundamento último de las cosas reales pues es el teos. Hay una dimensión de divinidad presente en el orden de las cosas físicas y finitas. En tercer lugar, Tales postula un logos del mundo como racionalidad intrínseca a las cosas reales, pero también como capacidad cognitiva de la razón, y por último también como palabra o lenguaje por el cual los hombres podemos comunicarnos y referirnos los unos a los otros. Entonces Tales está de alguna manera fundamentando la comunicabilidad por la vía del logos, por la vía de la razón. Lo real es orden, no es caos, y la razón tiene la capacidad de conocer el orden de las cosas, porque al igual que postulaba Parménides en el siglo VI,
Lo mismo es el ser que el pensar, en el sentido que el mismo orden que hay en las cosas reales, físicas, es el orden que hay en el campo de la logicidad de la razón. En el caso de Tales, aquello que hace que la cosa se mantenga siendo sí misma, ¿sí? Aquello que fundamenta, por tanto, la mismidad de la cosa real, aquello que hace que la cosa logre trascender su determinación, ¿sí? Es un elemento físico, que es el agua. Pero como ya dije, tiene una dimensión metafísica porque está más allá del carácter determinado de las cosas, en tanto que está presente en todo lo real, más allá de su especificidad y de su forma de presentarse a los sentidos. Tales considera que el agua es el fundamento y fundamentado de lo real, y ese fundamento y fundamentado es aquello que justamente sirve como fundamento o causa última de todo lo que existe. Para Tales, el agua es además aquello que hace que todo sea uno. Por tanto, para Tales de Mileto, el agua es aquello que unifica lo real, y hablar de aquello que unifica lo real es también hablar de aquello que trasciende a lo real en su carácter de determinación. Preguntarse por lo que unifica lo real es preguntarse por aquello que hace que lo real determinado pueda trascender, es decir, ir más allá de su determinación. Lo importante en este caso, de la propuesta filosófica de Tales, como ya dije al principio, no es tanto la respuesta a la pregunta, sino que es la pregunta misma. Es el punto de vista que él está proponiendo, que es el punto de vista de la totalidad. O sea, Tales considera lo real no en su determinación específica, sino que considera lo real desde el punto de vista de la totalidad, preguntándose por aquello que unifica lo real y hace que todo sea uno. Por eso digo que hay una visión de lo real como totalidad. Lo rescatable de Tales es, primero, la postulación de un fundamento infundamentado. La simple postulación de un fundamento infundamentado. Sí. En el caso de Tales, propone que ese fundamento es el agua. Otros van a decir que es el átomo. Otros van a decir que es el aire, etcétera, etcétera. Pero hay la postulación de un fundamento infundamentado, que no solamente ordena lo real, sino que lo hace cognoscible. Eh, Postula un fundamento infundamentado como necesidad lógica y ontológica de las cosas determinadas. Necesidad lógica porque justamente por unificar el orden de lo real y por dar sentido a lo real, hace que lo real sea conocible, no es misterio, ¿sí? Y la razón puede conocer el orden de lo real. Recuerden a Parménides, que decía, solo lo igual conoce lo igual. Pero no solamente hay una necesidad lógica en el orden de lo real, sino que también hay una necesidad ontológica, en el sentido de que lo que está diciendo Tales es que el orden de lo real está fundamentado, está constituido, ¿sí? Pudiéramos incluso decir, tal vez la palabra no es precisa, pero está construida por la previa realidad de un fundamento infundamentado, que para Tales es el agua. Segundo punto importante en la visión de la realidad de Tales es que Tales además está proponiendo un análisis de la realidad física desde el punto de vista de la totalidad. Esto es desde el punto de vista de lo real más allá de la determinación. Por tanto, desde una dimensión metafísica que estaría presente en lo físico mismo. Es el intento de explicar cómo el orden de lo finito está fundamentado por la dimensión de lo infinito, cómo el orden de lo determinado solo tiene sentido y solo tiene realidad en tanto que está correlacionado con el orden, de lo metafísico. O sea, la verdad de lo determinado, basado en el espacio-temporalidad, no está en sí mismo, está más allá de sí mismo. Eso es lo que está diciendo Tales.
Igualmente, para Tales, lo real es cognoscible, como ya dije, ¿sí? Se puede conocer, ¿sí? La mente tiene la capacidad de poder conocer y entender las cosas reales. Cuarto elemento importante en el pensamiento filosófico de Tales. Si la realidad es cognoscible y la razón tiene capacidad de conocer, entonces quiere decir que la visión filosófica de Tales no es una visión pesimista en el sentido de que la razón no se puede conocer, o es una postura agnóstica en el sentido de negación de la verdad, no solo como negación de la posibilidad de la razón al conocimiento de las cosas, ni tampoco como negación de un orden lógico que haya en lo real, pero que el sujeto no puede conocer. Como va a decir Heráclito. Ahora, Heráclito de alguna manera va a decir que la razón está incapacitada de conocer el ser de las cosas. Heráclito. Lo que estoy intentando decir es que encuentro en el pensamiento de Tales una especie de optimismo del sujeto. ¿Sí? Hay un optimismo epistemológico en el sentido de que la realidad se puede conocer, la razón puede conocer la realidad. No hay una negación de las posibilidades conoscitivas de la razón. La realidad no es misterio, es conocible. Por tanto, hay un optimismo epistemológico y también hay un optimismo ontológico, en el sentido de que lo real es algo que no es caos, sino que es orden. Lo que estoy diciendo es que hay una visión optimista del sujeto en el pensamiento de Tales, en tanto que lo considera instalado en la capacidad de saber de las cosas reales. Y hay un enfoque también optimista de las cosas reales mismas, en tanto que las considera instaladas en una condición metafísica de estar puestas fuera de su, ¿sí? Fuera del sinsentido, del no ser y del caos. Para Tales, las cosas reales están como fuera del sinsentido. No es que no tengan sentido, por supuesto que tienen sentido. Las cosas reales no están fundadas en el no ser, no están fundadas en la negatividad, sino que están fundadas en el ser. Y las cosas reales no son caos, son orden. Podríamos encontrar que el optimismo en la visión de Tales podría llevarnos a la siguiente consideración. El optimismo en el pensamiento filosófico de Tales es a lo que ya me he referido, ¿sí? Pero, viendo el optimismo de Tales, ese optimismo epistemológico y ontológico, podríamos llegar a la siguiente consideración. Primero, si todo es uno, en virtud del agua como fundamento infundamentado, entonces hay que entender que lo que Tales está diciendo, porque se desprende lógicamente de su pensamiento, es que la palabra última de lo real, la palabra última de lo real, no es la contradicción o el no ser, sino la unidad. La palabra última de lo real no es la contradicción ni el no ser, sino que es la unidad. Y segundo, que la unidad de lo real sería como un destino metafísico de lo real determinado. O sea, lo real determinado no tiene consistencia en sí y desde sí mismo. Lo real determinado no tiene suficiencia constitucional, no se basta a sí misma para hacer lo que es, ¿sí? Sino que el carácter determinado de las cosas, ¿sí?, está fundamentado por algo que está más allá de su carácter determinado. Y la unidad de lo real, más allá de su aparente contradicción, porque cuando nosotros vemos la realidad, vemos que eso solo es chongue, es caos. Lo que está diciendo Tales es que
la unidad de lo real es como el destino metafísico de las cosas. La palabra última en la realidad de este mundo no es el caos, ni la contradicción, ni la crisis, sino que es la palabra última, es la unidad. Tales fundamenta la posibilidad de la ciencia y entonces de la verdad como conocimiento que trasciende la individualidad y la determinación. También es parte del optimismo de Tales la idea de que el ser o el conocimiento lo es, pero de lo real. El conocimiento es conocimiento de lo real. No es un conocimiento que se fundamenta en el campo de la razón. Las cosas no son lo que yo creo que son, las cosas son lo que son. Y por tanto estaríamos aquí instalados en la visión de Tales en un tipo de conocimiento de tipo trascendente. Cuando yo conozco, conozco la cosa. No encontramos en Tales un conformismo para el cual lo único que podemos saber es que no sabemos, como va a decir, y ya lo vamos a ver, Sócrates. Sí. En la visión socrática hay una especie de pesimismo de las capacidades cognitivas de la realidad ni de la naturaleza misma de lo real por la cual se pueda conocer. Solo sé que no sé nada. Lo mismo va a decir Heráclito. La razón humana no puede conocer el ser de las cosas, solo lo que las cosas fueron. Pero eso es una especie de pesimismo. En el caso de Tales no hay pesimismo, hay optimismo. Otro pensador que vamos a examinar es Anaximandro, el filósofo griego del siglo VII al VI a.C. Al igual que Tales, se pregunta por el fundamento fundamentado de la naturaleza, de lo real. Y para los filósofos presocráticos, lo más real de la realidad no es el orden de la vida social, no es el orden del campo de la subjetividad, sino que es el campo de la naturaleza. Y se preguntan por el fundamento último de lo real, entendiendo que lo real es lo real natural. Y lo interesante del pensamiento de Anaximandro es que él va a proponer que el fundamento último de lo real no es de carácter físico, sino que es de tipo metafísico. Y él va a decir que el fundamento último de lo real es el apeiron. El apeiron significa lo indeterminado. Es el campo de lo indeterminado y, por tanto, de lo infinito. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo Anaximandro es que el fundamento último de las cosas reales, determinadas, lanzadas al tiempo y al espacio, es lo infinito, es lo indeterminado. Como ya dije, el apeiron no es algo físico, es algo metafísico. Este apeiron, o sea, este ser indeterminado, infinito, hace dos cosas. Realiza la realidad determinada porque es potencia creadora, es decir, lo infinito pone lo finito, lo infinito crea lo finito y por tanto realiza la realidad determinada, la hace que sea real. ¿Sí? Realiza la realidad de lo finito, pero también se realiza en lo finito, es decir, lo infinito no solamente realiza lo finito, sino que además lo finito mismo se realiza en lo finito, en un proceso permanente de, digamos, de exteriorización, de materialización, ¿sí? Podría yo decir de encarnación del orden del ser infinito en el orden de lo finito, ¿sí? Es como más o menos la idea de una especie de un Emmanuel. Es la cuestión de cómo lo infinito está no solo fundamentando lo finito, sino que presente dentro de lo finito mismo. Ese es el punto. Ello significa que
Si lo finito no es otra cosa que fenómeno o posición o mostración de lo infinito, ¿verdad? Significa de que entonces no puede haber contradicción entre lo finito y lo infinito. No puede haber contradicción entre el orden del orden de lo existente y el orden metafísico, ¿sí? No puede haber contradicción porque lo metafísico está mostrado, está realizado en el orden de lo físico y por tanto no hay contradicción entre lo infinito y lo finito, ¿sí? Hay que saber que, según Anaximandro, lo finito y determinado no tendría una esencia propia distinta a la esencia de lo infinito. Entonces, lo finito solo sería una forma de ser de lo infinito, presente en lo finito mismo. Como no hay contradicción entre lo finito y lo infinito, entonces no hay cambio. Recuerden ustedes porque el fundamento del cambio o del movimiento de las cosas reales es la contradicción. Y ahí donde no hay contradicción no puede haber movimiento. Y tampoco puede haber dialéctica. Y no puede haber cambio entonces. ¿Sí? Hablo en este caso de cambio esencial, no de cambio apariencial. Por supuesto que cambio apariencial puede haber, pero no cambio esencial, porque no hay contradicción entre lo infinito y lo finito, porque, como le digo, lo finito, lo real lanzado al tiempo y al espacio, es solamente una forma de mostrárseme, es una forma de la presencia del absoluto, de lo infinito. Entonces, no hay contradicción. Entonces, como no hay contradicción entre lo finito y lo infinito, entonces no hay movimiento. Tampoco habría nada nuevo, porque no hay alteridad absoluta, sino solo alteridad apariencial. Esta idea podría conectar con el principio de la termodinámica, según la cual, aquel principio de la termodinámica según la cual la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero cuando yo digo esto, lo que en el fondo estoy diciendo que en un momento X de la existencia de la energía, no puede haber ni más de la energía que hay, ni menos de la energía que hay. Porque la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma y por tanto me aparece como una magnitud constante. Me parece como una magnitud constante y si es una magnitud constante no puede ser infinita. Necesariamente tiene que ser finita. No hay nada nuevo. Y también me llama la atención porque esto me mueve a recordar las palabras del Eclesiastés, ¿sí? De las Sagradas Escrituras. Cuando en Eclesiastés 1:9, capítulo 1, verso 9, dice que lo que fue, eso será. Y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Sí? No hay nada nuevo bajo el sol. Pues Anaximandro lo que me está diciendo es exactamente eso. Que no hay novedad, no hay nada nuevo. ¿Sí? Pero ¿por qué no hay nada nuevo? Porque no hay contradicción entre lo infinito y lo finito, entre lo real determinado y lo real y el apeiron, lo real indeterminado o absoluto o infinito. Entonces, si no hay nada nuevo, todo sería como una especie de eterno retorno de lo mismo. Según Anaximandro, y esto es muy importante de considerar, según Anaximandro, hay una necesidad de la existencia finita y determinada que la empuja a volver a lo infinito e indeterminado. Hay un movimiento en lo real mismo, en lo real mismo determinado, que lo mueve hacia lo que está más allá del espacio-temporalidad, hacia lo eterno. O sea, lo que está diciendo Anaximandro es que hay como una especie de telos,
o propósito en el orden de lo real determinado, en el sentido de que lo real determinado tiene que dejar de ser lo que es para pasar a ser lo que debe ser, y aquello que debe ser es ser uno con el infinito. Por tanto, lo real se está moviendo, tiene que moverse para ser uno con el infinito. Pero ese proceso digamos, de movimiento no es un proceso que esté movido por lo finito mismo. Es lo infinito presente en lo finito que mueve a la realidad determinada a dejar de ser lo que es para pasar a ser lo otro de sí. Y lo otro de sí es justamente el absoluto. No es la idea de que la realidad, no es la idea de que el mundo se esté moviendo al encuentro de Dios, digamos, sino que es Dios mismo moviendo al mundo para hacer que el mundo pueda encontrarse con él. ¿Sí? Es importante considerar que en estos filósofos, ¿sí? En estos filósofos presocráticos, como vamos a ver, aparece la propuesta teórica central del pensamiento presocrático. Hay una totalidad, una realidad, que tiene una dimensión de totalidad, que es el principio de todo, principio y fundamento de todo. Y este principio, ¿sí?, es imperecedero, es ajeno a la mutabilidad y a la pluralidad. Este principio absoluto, ¿sí?, eterno, es opuesto a las cosas determinadas. Lo más real es la unidad, no es la contradicción. Hay una identidad fundamental y originaria que cierra la contradicción y por tanto el movimiento esencial en el orden de lo real. Como dije, hay la postulación de que el destino del orden de las cosas determinadas es ser absolutas, ser eternas, ¿sí? Dejar de ser lo que son para pasar a ser lo otro de sí. Pero eso no lo pueden lograr en sí mismas y desde sí mismas, sino que son movidas por la presencia del infinito dentro de lo finito. Hablando de pensadores siempre presocráticos, pudiéramos considerar rápidamente el pensamiento de los pitagóricos. Igualmente, los pitagóricos van a enfrentar la cuestión del fundamento último de lo real, y para ellos el fundamento último de lo real es la dimensión matemática presente en el orden de las cosas, y por eso van a decir que el fundamento último de lo real son los números, ¿sí? Para los pitagóricos, los números no son productos lógicos de la razón, sino que los números o la dimensión matemática es algo que está presente dentro de la realidad, ¿sí? Y dichos números, es decir, esa dimensión matemática de la realidad y que está en la realidad, no es algo que la razón supone que están ahí, sino que es algo que están ahí. Y lo único que tiene que hacer la razón es captarlas, aprenderlas, punto, nada más. ¿Puede cambiarlas? No las puede transformar. Pitágoras decía que los números son objetivos. ¿Por qué? Porque tienen fuerza de imposición frente a la razón individual. Son objetivos. ¿Sí? No es la dimensión matemática la que tiene que adaptarse a la logicidad de la razón o a los caprichos del sujeto, sino que es al revés. Es el orden de la razón del sujeto el que tiene que adaptarse a la dimensión matemática de las cosas reales. Pero lo importante en este punto es que también los pitagóricos están postulando la idea de que hay un fundamento último de lo real. Y para ellos ese fundamento último de lo real es la dimensión matemática. Y esa dimensión matemática no es un producto lógico de la razón, sino que está ahí. O sea, hay matemática en la realidad. Y el sujeto únicamente puede aprender y captar esa dimensión matemática, pero no puede crearla ni construirla.
Otro pensador importante presocrático del cual ya hablamos un poco, es Heráclito, pensador del siglo sexto al quinto antes de Jesucristo. Los pitagóricos, como filósofos, son igualmente filósofos griegos que vivieron en el siglo sexto antes de Cristo. Heráclito, o sea, pensador, filósofo del siglo sexto al quinto antes de Jesucristo. El pensamiento filosófico de Heráclito se mueve siempre en el horizonte del ser que propuso Parménides. Para él el fundamento último de lo real es el cambio. Todo cambia, nada permanece, ¿sí? Pero por supuesto que aquí hay una contradicción lógica, porque cuando yo digo que todo cambia, nada permanece, estoy de alguna manera postulando un absoluto. Sí, cómo no, todo cambia, nada permanece. Pero ahí donde todo cambia hay algo que no cambia, y es justamente el cambio mismo, la kinesis. Kinesis se dice en griego movimiento, ¿sí? Siempre hay la postulación de un absoluto. En el caso de Heráclito, ese absoluto es exactamente la kinesis o el movimiento. Pero igual, lo importante es que está fundamentando, está diciendo, está postulando un fundamento último de lo real. Lo real no es caos, es orden. Hay un fundamento infundamentado. Es decir, hay una dimensión metafísica dentro de lo real. Eso es lo importante de considerar. Estos pensadores están de alguna manera fundamentando una dimensión metafísica dentro del orden de lo real. Y es exactamente lo más contrario a la manera como nosotros captamos las cosas. Para nosotros no hay ninguna dimensión metafísica, ¿sí? Cuando yo veo, en este momento veo la computadora, veo las cosas, este lápiz, etcétera, etcétera. Y para mí la realidad es eso. ¿Cuál dimensión metafísica? Solo veo una dimensión física. Pero así se me presenta la realidad a los sentidos. Pero es la razón la que me lleva a la consideración de la necesidad lógica de que haya, y es así que lo hay, una dimensión metafísica dentro del orden de lo real. Decía Heráclito, nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, tratando de fundamentar el carácter de mutabilidad de las cosas, tratando de fundamentar la kinesis como fundamento último de la realidad. Y decía que nadie puede bañarse dos veces en el mismo río porque hay cambio por el lado del sujeto que se baña, pero también hay cambio por el lado del objeto en el cual el sujeto se baña, que es el río. Entonces concluía que todo cambia, nada permanece. Pero ya dije que ahí hay una contradicción lógica, porque en el fondo está postulando un absoluto, que es el cambio mismo. Y también decía que la guerra es el padre de todas las cosas. Pero en esto hay una autocontracción lógica. La realidad es una. Hay unidad en el orden de lo real. Pero esto solamente lo ve la razón. Por tanto, para Heráclito, el saber es descubrimiento, no invención ni creación. Como todo es movimiento, como todo es kinesis, no se puede conocer el ser de las cosas, sino únicamente lo que el ser fue. No se puede conocer directamente el ser, sino únicamente las huellas del ser. Por aquello que ya dijimos antes, en otras clases, en la visión filosófica de Heráclito, no se puede responder jamás a la pregunta de qué son las cosas. No se puede conocer el fundamento del ser, sino únicamente las huellas del ser, los rastros del ser. ¿Pero por qué? Porque hay una condición metafísica de la razón por la cual la razón siempre llega tarde al encuentro con la realidad. Es la tesis del novio tardista, que está citado con la novia a las 3 de la tarde en el Pollo Campero, pero él se va apareciendo como a las 3:30, a las 4. Y por eso no se puede conocer el ser de las cosas, únicamente las huellas del ser. Sí, es lo que dice Heráclito, siglo sexto, quinto antes de Cristo. Y ya les dije yo en otras sesiones de clase que pues lo mismo va a argumentar este gran filósofo alemán,
del cual ya hemos hablado, que es Hegel. Hegel lo dice de esta forma, una metáfora, dice que el búho de Minerva, que es como el símbolo de la sabiduría, el búho de Minerva levanta su vuelo al crepúsculo, es decir, levanta su vuelo cuando ya la realidad ha pasado. Por tanto, es la misma tesis. Es la tesis de que la razón llega tardíamente al encuentro con la realidad, porque la realidad permanentemente se está moviendo. Revisen ustedes, chequen ustedes en el Internet, en el Google, en qué consiste la tesis de la incertidumbre de Heisenberg, filósofo que fue premio Nobel de Física en el siglo XX, que sostenía que no se puede conocer, no se puede determinar al mismo tiempo la posición y la velocidad del electrón al mismo tiempo, y por tanto, si todo está hecho de electrones y no puedo saber a qué velocidad se está moviendo ni dónde está, entonces, y si todo está hecho de electrones, significa que tu conocimiento de la realidad siempre es un conocimiento de tipo aproximativo. Estamos argumentando desde la imposibilidad de que la razón pueda conocer lo real de las cosas. Es lo mismo que está diciendo Heráclito. Veamos si podemos encontrar alguna conexión o contradicción entre Parménides y Heráclito en cuanto a la ciencia. Primero, pudiéramos decir que hay una conexión, en tanto que para ambos la ciencia es posible. Tanto para Heráclito como para Parménides, la ciencia es posible. Para Parménides es posible como conocimiento absoluto del ser, para Parménides. ¿Sí? La ciencia es posible como conocimiento absoluto del ser absoluto. Pero la ciencia solamente es posible para Parménides como filosofía, no como ciencia determinada, como física, química, no. La ciencia como conocimiento absoluto del ser es posible solo, única y exclusivamente como filosofía, no como ciencia determinada. Para Heráclito, la ciencia es posible, pero como conocimiento de la huella del ser, no como conocimiento de lo que la cosa es. Pero hay conexión en el sentido de que para ambos el conocimiento es posible. Conexión. Pero de la misma forma podríamos decir que entre ambos pensadores hay contradicción. Porque para Parménides la ciencia no es, decir, la ciencia como conocimiento, como ciencia determinada, ¿verdad? La ciencia como ciencia determinada no solamente es imposible, la ciencia determinada, sino que es además innecesaria para Parménides, porque el sujeto tiene acceso directo al ser de las cosas. Hay una coincidencia absoluta entre mi idea de lo que la cosa es y lo que la cosa es efectivamente. Cuando yo conozco la cosa. ¿Sí? Hay una coincidencia absoluta entre la manera como yo veo la realidad y lo que la realidad es. Para Heráclito, ¿sí?, la ciencia determinada no es posible, pero por otra causa, porque la razón siempre llega tarde al encuentro con el ser de lo real. Sí, hay conexión y contradicción. Ahora vamos a considerar brevemente a otro movimiento filosófico griego que se generó allá por el siglo V antes de Jesucristo, y es el movimiento de los así llamados sofistas. ¿Sí? Vamos a considerarlos rápida y brevemente, para luego tratar el pensamiento de Sócrates. Lo importante es que en el caso de los sofistas ya no reflexionan alrededor de lo que la realidad física es. El objeto filosófico de estudio de los sofistas
ya no es la fisis, sino que es el campo de la sociedad, el campo de los seres humanos. Entonces ya hay una consideración del hombre y de lo que es la polis. La polis es la vida societal, ¿verdad? En el centro del pensamiento filosófico ya no está la fisis o la naturaleza, sino la cuestión es ahora la reflexión filosófica por la eudemonía, es decir, por aquello que es la felicidad. Es la pregunta por la felicidad. ¿Qué es la felicidad y si la felicidad es posible o no es posible? ¿O cómo es posible o cómo no es posible? ¿Sí? La sofística o el pensamiento de los sofistas planteaba una vez más el problema del ser y el no ser, pero a propósito de sí misma y por tanto del hombre. En la búsqueda del hombre que tiene sabiduría, que tiene en la búsqueda del sabio, ¿sí? Y plantean que lo que el sabio es conecta con aquello que es el buen ciudadano, ¿sí? Y decían los sofistas que había que vivir según el nous, pero esto solamente en el orden de lo declarativo, porque en la práctica hacían otra cosa. La sofística es un pensamiento filosófico dirigido a la sociedad, al ordenamiento social, dirigido al ciudadano. Y por tanto, si es un pensamiento filosófico dirigido a las personas, al ciudadano, es una paideia, es decir, término griego para decir pedagogía o decir enseñanza. Entonces, la reflexión filosófica sofística es la primera paideia que existe, es decir, la primera pedagogía que hay. ¿Sí? La dimensión positiva de la sofística o del pensamiento sofístico y su justificación histórica consiste en que significa, frente a una filosofía hecha desde el ente y que ha abandonado las cosas, lo que justifica el pensamiento filosófico sofístico es que este pensamiento implica una exigencia de filosofar desde las cosas y desde la razón de las cosas. Pero el problema es que al hacerlo siempre tienen que volver al ser. Lo negativo es que al hacerlo olvidan el punto de vista del ser y de la verdad, planteando la inconsistencia de las cosas, planteando que lo real es la forma como lo real aparece y por tanto que hay una coincidencia absoluta entre esencia y apariencia y que las cosas son lo que me aparecen. Las cosas no son lo que son, sino la forma como las cosas me aparecen. Hay una disolución del ser en el orden del parecer. No hay más ser que el parecer. Como ejemplo del pensamiento sofístico, veríamos rápidamente el pensamiento de Protágoras. Protágoras es un sofista del siglo V a.C. y para Protágoras el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Y el fundamento último de lo real no está en el orden de lo real, sino que está en el orden de la subjetividad, ya sea individual o colectivas. Las cosas no son lo que son ellas en sí, es decir, las cosas son lo que el sujeto cree que son. Por tanto, las cosas no tienen un ser propio, sino que las cosas tienen un ser atribuido. ¿Sí? Por eso estamos conectando aquí con un tipo de conocimiento inmanente. Cuando yo conozco mi idea de la cosa. Y por tanto, eso me lleva necesariamente en el pensamiento de Protágoras a una negación de la verdad. La verdad no existe, la verdad no es posible. Lo único que es posible son verdades. Las verdades de acuerdo a la consideración de cada sujeto. Y hay tantas verdades como sujetos posibles haya. ¿Sí? Hay una negación subrepticia de la verdad. Algunas notas esenciales del pensamiento de Protágoras.
Protágoras, el pensamiento filosófico sofístico, en el caso de Protágoras, que ya dije que implica una negación de la verdad, que implica una negación del ser, porque las cosas no tienen un ser, no hay un ser que se oculte detrás de una apariencia, sino que las cosas son exactamente lo que me aparecen. Sí, punto, no hay más. Entonces, el pensamiento sofístico de Protágoras se mueve en el campo de la doxa. Doxa en griego significa opinión, el campo de la opinión, ¿sí? Abandonando la dimensión de la verdad y del ser. Se instala en el campo del parecer, del modo como, de cómo se nos muestra lo real en su dimensión apariencial, ¿sí? Pero negando ninguna realidad que tenga una dimensión trascendental de lo real considerado. La trascendentalidad coincide exactamente con el parecer. Por ello, el esfuerzo de la razón no es tanto un esfuerzo para aprender o captar el ser de las cosas o un supuesto ser de las cosas, sino que el propósito o el esfuerzo de la razón en realidad no debe ser conocer, de acuerdo con los sofistas, como Protágoras. El ejercicio de la razón tiene que estar puesto para lograr convencer y persuadir. No hay ningún compromiso con la verdad no existe. La tarea de la razón es convencer y persuadir, punto. El ejercicio racional se justifica, de acuerdo con los sofistas, no en el conocimiento de la verdad, sino en la capacidad para hacer creer a los demás que mi punto de vista, exactamente por el ser el mío, pues es el más conveniente. Y que lo conveniente es lo que es real. ¿Sí? ¿Qué es lo verdadero? Lo verdadero es lo conveniente. Y lo conveniente para mí. Y yo tengo que convencer a los demás que eso es así. ¿De acuerdo? Para los sofistas, ¿qué es lo verdadero? Para los sofistas, como para Protágoras, lo verdadero es lo que conviene que sea. Lo verdadero es aquello que conviene que sea. Recuerden ustedes el planteamiento del pragmatismo, que cambian el concepto de la verdad. Para los pragmáticos, filósofos del siglo XX, verdadero es lo útil. Verdad no es correspondencia entre razón y realidad, sino que verdad es la dimensión de utilidad de las cosas. Si un planteamiento es útil, pues entonces, justamente por el hecho de ser útil, es verdadero. Lo que está diciendo Protágoras es prácticamente lo mismo. Que verdadero es aquello que es conveniente. Sí, pero conveniente para él, para el sujeto. ¿Sí? Por tanto, la sofística se atiene a la manera como los sentidos captan la cáscara apariencial de las cosas. Por ello, su instrumento metodológico de conocimiento pues es la retórica. Busca el buen decir, la argumentación grandilocuente que convence, pero sin el compromiso ético de mostrar el ser, sin el compromiso ético de decir la verdad. No hay ningún compromiso ético ni con el ser ni con la verdad. Los sofistas abandonan el abandono del ente, es decir, del ser, en primer lugar, por la presunta incapacidad de la razón para trascender de sí misma a una realidad en sí, inexistente e inaprensible. Pero en segundo lugar, porque para ellos la realidad, si tuviera una dimensión trascendental, esta dimensión trascendental no sería cognoscible por su misma naturaleza. ¿Sí? La idea de que la verdad tiene medida humana y el fundamento esencial de las cosas se encuentra en la razón, sí, pero la razón individual, ¿sí?, que argumenta para la conveniencia del sujeto individual, lanza a la sofística a una autocontradicción lógica. Si el fundamento último de todo es la subjetividad, por tanto, implica un solipsismo.
La única manera de hacer ver a otro lo que yo veo es que el otro deje de ser otro para pasar a ser yo. Pero al hacerlo, tendría que hacer algo que de antemano no acepta la sofística, que es la descentralización de la subjetividad para acceder a una realidad fuera del sujeto mismo, fuera de su propia dimensión de individualidad. ¿Sí? No es posible la autotrascendencia del sujeto y poder romper su situación de solipsismo. La subjetividad no puede romper la subjetividad para ir a una objetividad absoluta. Y la pretendida dimensión educativa o paideia de la sofística, ¿sí?, como palabra para la polis y para el ciudadano, para los demás sujetos sociales, como comunicabilidad que se puede compartir con los otros para tener una forma única de aprender la realidad, en la visión sofística no es posible. Primero porque para ellos no es posible la verdad, como conocimiento del ser de las cosas. Para ellos, la única verdad que es posible es la verdad en la medida de cada sujeto. Lo que es cierto para mí, etcétera, etcétera. Entonces, la paideia, como ejercicio de comunicabilidad de una supuesta verdad hacia los demás, hacia la comunidad, en realidad, desde la óptica de los sofistas, no es posible. La idea de la comunicabilidad, la posibilidad real de poder compartir una forma de ver la realidad, supone una descentralización del sujeto, ¿sí?, que propone la idea como también de los otros que reciben dicha idea. O sea, tiene que haber un proceso de descentralización del sujeto, tanto del que dice algo, como proceso de descentralización del sujeto, es decir, de aquel que escucha lo que se dice. Porque si no, no hay comunicabilidad. Pero la autotrascendencia del sujeto es algo que es negado por la sofística. Para los sofistas, la ciencia como conocimiento de la verdad, ya hemos dicho que no es posible. No hay verdad, solo hay verdades relativas a los sujetos diversos y circunstanciados. Ahora bien, hay una cosa que hay que precisar muy bien. Una proposición sofista no es simplemente una mentira, no es una mentira inocente. ¿Sí? ¿Sí? Es ciertamente una mentira que tiene la particularidad, que tiene una característica propia de que se trata de una mentira con apariencia de verdad. El planteamiento sofístico tiene una característica, que es una mentira, pero con apariencia de verdad. Por ejemplo, si yo planteo la idea de que 2 más 2 son 7, ese planteamiento de que 2 más 2 son 7 no es un planteamiento sofista. Porque el planteamiento de que 2 más 2 son 7 es obvio, no tiene apariencia de verdad. 2 más 2 igual 7 es un error, pero no es un planteamiento sofista. Porque 2 más 2 es 7, pues es obvio, no hay una apariencia de verdad. El planteamiento, por ejemplo, de que con los acuerdos de paz se terminó la guerra, ese sí es un planteamiento sofística. Porque cuando yo digo que con los acuerdos de paz se terminó la guerra, parece que es cierto. Tiene apariencia de verdad, pero no lo es. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Y en la sesión, vamos a continuar en la sesión del día jueves, ¿verdad? Pasen ustedes, como ya he dicho, pues un muy feliz día. Bajen lo que yo he compartido con ustedes como material de apoyo, ¿sí?, académico, estudienlo y prepárense para el examen final. Y quiero felicitar realmente, ¿verdad?, porque los resultados del examen tercero, el tercer parcial, para mí han sido muy buenos. Ha habido muy buenas notas ahí. Muy buenas notas. ¿Sí?
Ojalá que, digamos, ese resultado pues sea como el reflejo de un ejercicio honrado de la razón, de que estemos avanzando en la reflexión filosófica de la realidad. Yo realmente estoy muy complacido. Ha habido dieces, buenos trabajos, magníficos trabajos, bien armados, planteamientos muy lógicamente bien puestos, buen análisis, muchos nueve, etcétera, etcétera. Pasen ustedes feliz.